Entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Esta ocasión vamos a desprender nuestra meditación de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 de los versos 17 al 20. Ahorita nuestro hermano ya leyó, ¿verdad? Esa porción de la escritura. Yo únicamente quiero que leamos los versos 19 y 20. Sí, los versos 19 y 20. Nuevamente. Dice la palabra de nuestro Dios: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hasta aquí, hermanos, la lectura en esta mañana. La orden a Josué fue la de consagrar la ciudad. Y es interesante ver la palabra que se refiere por consagrar. Esta palabra en hebreo es erem. Sí, y esta palabra implicaba matar a toda la gente para prevenir el contagio espiritual de Israel. Los que están en contra de la palabra de Dios a veces dicen que cómo es posible, ¿verdad?, que Dios mate gente, mate niños, ¿verdad? Pero a veces no entienden el momento y la situación y el por qué sucedió esto, ¿verdad? Aquí sabemos claramente, ¿verdad?, que en ese momento, en esa ciudad había mucho pecado. Entonces la orden dada a Josué fue la de consagrar, o sea, destruir a toda la gente para prevenir el contagio espiritual de Israel. A veces erem, o esta palabra que significa consagrar, también implicaba quemar la ciudad. En otras ocasiones, como en esta, incluía no saquear las ciudades conquistadas. O sea, aparte de matar a toda la gente, aparte de quemar la ciudad, también incluye no tomar o no saquear las ciudades conquistadas. Sabemos y entendemos por lo que acabamos de oír, ¿verdad?, que el pueblo, el ejército santo de nuestro Dios, siguió las instrucciones perfectamente, y con un tremendo grito cayeron los muros de Jericó. Esta historia es muy interesante y podemos ver el poder de Dios, ¿verdad? Aquí quisiera darles un dato interesante, no sé, espero que sea interesante para ustedes, para mí lo fue, ¿verdad? Este dato es que grandes terremotos suceden en el valle de Jordán, en promedio unas 4 veces por siglo, o sea, una vez cada 25 años aproximadamente, grandes terremotos. Y excavaciones en Jericó han revelado clara evidencia de un derrumbe en tiempos pasados. O sea, por medio de la arqueología nosotros podemos ver que en algún momento cayeron edificios y están enterrados. Esta información da credibilidad a este evento épico y este evento maravilloso que nos da la palabra de nuestro Dios, y que podemos ver el poder que tiene nuestro Dios. Cayeron los muros de Jericó y los judíos pudieron tomar parte de la tierra prometida. Eso era lo que se les impedía, ¿verdad? Esa ciudad. Poco a poco fueron entrando hasta ir tomando la tierra prometida. Igual nosotros, ¿verdad?, si le damos un toque espiritual, una aplicación espiritual a esto, podremos ir a nuestra tierra prometida cuando los muros caigan. Y ese, hermano, va a ser el tema en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Cuando los muros caigan, ¿sí? Y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué hacer cuando los muros caigan? ¿Sí? Tiene un toque de aplicación, ¿verdad?, este texto, y lo vamos a ir viendo parte por parte. ¿Qué hacer cuando los muros caigan? Y lo primero que vamos a decir es: cuando los muros caigan, debemos de darnos cuenta de que no lo logramos por nosotros mismos. Cuando esos muros caigan, y también quiero que hagamos aplicación en nuestra mente, ¿verdad? Muro en nuestra vida puede ser algún problema o algo que nos impida seguir adelante. Esta contingencia, podemos darle esta aplicación, ¿verdad?, de que esta contingencia es un muro
Es un muro que no nos permite seguir adelante con algunas cosas, ¿verdad? Estamos limitados. Entonces vamos dándole en nuestra mente esa aplicación. Entonces, cuando los muros caigan, debemos de darnos cuenta de que no lo logramos por nosotros mismos. Y entre paréntesis podríamos decir, Dios obró, ¿verdad? Dios obró. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿En qué otras ocasiones Dios obró? Bueno, ya vimos este ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios obró, cuando cayeron los muros de Jericó. Porque claramente, hermanos, nos podemos dar cuenta que aquí no fue el hombre, ¿verdad? El que hizo que los muros cayeran, no fue el hombre, fue Dios. Dios obró, Él providencialmente, milagrosamente también, puso los medios para que estos muros cayeran. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahí está, ¿verdad? Bien claro, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esta estrategia no convencional que Dios les dio a ellos, porque no es una estrategia convencional, ¿verdad? Rodeen la ciudad, caminen en silencio y griten. No tiene lógica, ¿verdad? Esto. Pero ellos debían de caminar en silencio y esperar. Esta peculiar marcha, repetida día tras día y sin aparentes resultados, constituía una prueba de obediencia y de confianza de parte del pueblo. ¿Por qué lo hacían, verdad? Porque Dios quería que ellos demostraran obediencia y confianza en Dios. Dice el Salmo 37-34: espera en Jehová y guarda su camino, y te exaltará para heredar la tierra. Esperar en Jehová, ¿verdad? Tenemos que esperar en Jehová, guardar su camino, o sea, seguir sus mandamientos, para exaltarnos y heredar la tierra. De ellos, ¿verdad? Podemos aprender cómo es que nosotros debemos de esperar. ¿Cómo es que debemos de esperar? También guardando los mandamientos, ¿verdad? Y también podemos ver que el pueblo debía gritar, y ellos cumplieron, ¿verdad?, su parte. ¿Qué hicieron? Obedecieron y se cayeron los muros de Jericó. Tenemos que entender, hermanos, que esto no fue solamente un grito cualquiera, ¿verdad? Porque podemos gritar. Podríamos decir que fue un grito de fe. Sí, fue un grito de fe porque ellos creían que los muros de Jericó caerían. En su mente estaba esto. Si no, no lo hubieran hecho, ¿verdad? Alguien de los que estaba ahí a lo mejor pudo haber pensado: ¿cómo vamos a gritar y con eso va a caer? Pero la gran mayoría, los que gritaron, se dieron cuenta, entendieron que era por alguna situación especial, ¿verdad? Ellos únicamente obedecieron, sabían que con este grito iban a caer los muros. Fue como un grito de oración. ¿Por qué digo esto? Como un grito de oración. Bueno, porque ellos clamaron al cielo pidiendo ayuda y llegó el socorro, ¿verdad? Ellos gritaron tal y cual como los dijo nuestro Dios, y los muros cayeron. Quiero que recalquemos que Dios fue el que entregó la ciudad. Y por eso el texto que acabamos de leer en el 6:16 nos dice: porque Jehová os ha entregado la ciudad. No fue obra humana, no fue alguna situación ajena, ¿verdad? Luego a veces podemos decir también, es que los detractores a veces dicen, ¿verdad?, que cayeron los muros porque hubo un terremoto, y eso siempre pasa. Bueno, pues lo que ellos no entienden o no aceptan es que hasta Dios tiene el poder de esto, ¿verdad? Y Él pudo haber hecho que el terremoto destruyera los muros. Entonces tenemos este ejemplo, ¿verdad?, de cuando Dios obró cuando cayeron los muros de Jericó. También podemos ver en qué otras ocasiones Dios obró. Bueno, también Dios obró cuando vencieron a los egipcios, ¿verdad? Y esta historia muy conocida. Dios obró cuando vencieron a los egipcios. Dice Éxodo 14:31: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esta historia es muy conocida, ¿verdad?, por todos. El milagro que Dios partió el mar en dos. Este milagro ha dejado huella indeleble en la memoria de Israel y ha alimentado su fe a lo largo de toda la historia. Este milagro ha sido plasmado en libros, ha sido plasmado en películas, y no nada más los cristianos creemos en esto, ¿verdad? Los judíos también creen en esto, y otras religiones más llegan a creer en este hecho.
Dios mostró su omnipotencia abriendo paso en medio de las aguas. Y no fue un hecho sencillo, ¿verdad? No fue un hecho que se pudiese maquillar como ahora las películas, ¿verdad? Que llegan a hacer estas grandes cosas. Dios puede llevar a su pueblo a través de las dificultades más grandes y hacer camino donde no haya, ¿verdad? Dios puede hacer camino donde no haya, puede llevar a su pueblo en medio de grandes dificultades. Y quiero que pongamos atención en esto. Tal vez el hombre no ve la salida, ¿verdad?, a sus problemas. Tal vez nosotros como humanos no vemos la salida, pero Dios ahí ve una oportunidad. Ve una oportunidad de hacernos crecer a nosotros, porque muchas veces estas situaciones que pasan en nuestra vida es para que el poder de Dios se manifieste y nosotros tengamos más fe. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestra vida y no vemos la salida, ¿verdad? Así como el pueblo que no veía hacia dónde, y de inmediato Dios providencialmente, en nuestro caso, ¿verdad?, abre camino donde no hay. Y después de esto nuestra fe aumenta, estamos agradecidos con Dios y creemos más en Él. Ellos pasaron en medio del mar, caminaron en seco en el fondo del mar. Este hecho fue para animar al pueblo de Dios de todas las épocas a que confíen en Dios a pesar de que sean grandes las dificultades. Fíjense, hasta ahorita todavía nosotros podemos aprender esto. ¿Qué no puede hacer el que hizo esto? Pregúntese, ¿qué no puede hacer el que hizo esto? ¿Qué no hará por quienes temen y aman sus mandamientos? ¿Qué no hará nuestro Dios? Ya abrió el mar, derribó unos muros, y ahorita vamos a ver otras cosas más que ha hecho nuestro Dios. Meditemos en esto, hermanos. Lo siguiente que vamos a decir, hermanos, ¿en qué otras ocasiones Dios obró? Bueno, también Dios obró cuando el pueblo de Israel venció a los madianitas. Y esta historia podemos verla en Jueces capítulo 7, de los versos 1 al 8. Ahorita por tiempo no lo vamos a leer, pero yo le voy a decir un poco de qué trata esta historia. ¿Qué aprendemos de esta historia, verdad? ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, aprendemos que Dios hace provisión para que la alabanza de la victoria sea totalmente suya. Dios provee los medios para que la alabanza sea totalmente suya. Por eso señaló solo 300 hombres para la lucha. ¿Qué hubiera pasado si todos estos hombres hubieran ido, verdad? Todos esos 32,000 que la Biblia nos dice. Bueno, pues tal vez hubieran dicho, es que fuimos nosotros los que destruimos, ¿verdad? Los que ganamos, la victoria. No, entonces Dios, para que la alabanza sea solo suya, usó solamente a 300 hombres. Y es que la autosuficiencia es un enemigo que nos hace creer que siempre podemos y que no necesitamos a Dios. Esa autosuficiencia, vanagloria, orgullo que tenemos como humanos muchas veces nos hace pensar que nosotros solos podemos. Pero Dios nos da grandes pruebas, ¿verdad? Nos da grandes enseñanzas. Para evitar esta actitud entre los soldados de Gedeón, Dios redujo su número, que era de 32,000, a 300. ¿Cómo un ejército tan pequeño pudo haber ganado la batalla? ¿Cómo pudo haber obtenido la victoria? No podía caber alguna duda de que esto provenía de Dios, ¿verdad? Así ya no iba a quedar duda alguna de que este hecho fue llevado a cabo por Dios y no por los hombres. Los hombres no podrían llevarse la gloria, y nosotros como Gedeón debemos reconocer el peligro de pelear con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Estamos viendo el tema, ¿verdad? Cuando los muros caigan, ¿qué debemos de hacer? Y estamos contestando que debemos de darnos cuenta que no fue por nosotros, ¿verdad? Fue por Dios. Así nosotros podemos entender que cuando tengamos algo que nos impida seguir adelante, nos tenemos que dar cuenta que fue Dios quien obró, ¿verdad? Fue Dios quien obró. Solamente nosotros podemos confiar en la victoria, depositar nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. ¿En qué otras ocasiones Dios obró? Bueno, también Dios obró cuando vencieron a los asirios, ¿sí? Cuando vencieron a los asirios. Y para esto tenemos que leer segundo libro de Reyes, 19, del 32 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella,
ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Versos 34 y 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campo de los asirios 185,000. Y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. La liberación profetizada por Isaías vino en forma de un ángel, ¿verdad? Esto es lo que nos dice este texto. Vino en forma de un ángel que aquí se denomina como el ángel de la muerte, ¿verdad? Un ángel que mató a todos estos soldados, 185,000. 185,000. Dice el texto, ¿verdad? Por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo? Bueno, fue la obra milagrosa del Todopoderoso la que defendió a Jerusalén. Sabemos que Dios usó un agente, ¿verdad? O usó algo para llevar a cabo esta obra. Bueno, sobre este agente secundario o este agente empleado para la destrucción de este ejército asirio, se cree que es muy probablemente que se efectuara por un viento cálido del sur, que en hebreo es simum. ¿Sí? Este viento cálido del sur es como un viento envenenado. Pero recordemos que Dios obra providencialmente, ¿verdad? Dios tiene el control de la naturaleza y Él sabe de qué forma llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Por eso es que algunos piensan que fue simum, o sea, un viento cálido del sur, un viento envenenado, y que hasta el día de hoy existe este viento. Ha destruido muchas caravanas y muchos animales. Y es que también podemos apoyar esto en Jeremías 51:1, cuando dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Esta destrucción fue en la noche, y es que era en el momento exacto, ¿verdad? También vemos de esta forma que Dios obra en el momento exacto. ¿Por qué digo que en el momento exacto? Pues era cuando los oficiales y los soldados estaban más descuidados. Estaban relajados de la disciplina. Recordemos que estos pueblos tenían centinelas, los cuales estaban al pendiente de la ciudad, pero en esta ocasión, en la noche, no estaban alertas. Tal vez ellos fueron los primeros muertos, y los que dormían estaban envueltos y absorbieron el veneno que en esta ocasión los llamamos así, ¿verdad? Simón. ¿Qué podemos aprender de esto, verdad? Cuando los muros caigan, sabemos darnos cuenta primero, ¿verdad? Que Dios fue el que obró. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir luchando, seguir confiando, y Dios hará el resto. Y esto es lo que podemos aprender. Tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde a nosotros, creyendo, orando, luchando, confiando, y Dios hará el resto. Entonces, cuando los muros caigan, debemos de darnos cuenta que no lo logramos por nosotros mismos. ¿Qué más, hermanos, vamos a decir? ¿Qué hacer cuando los muros caigan? Bueno, también debemos de dar la gloria a Dios. Sí, debemos de dar la gloria a Dios. ¿Como quiénes? Y vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Israel al cruzar el Mar Rojo. Ahorita hace rato vimos esta historia, ¿verdad? Cuando nuestro Dios abrió el mar. En Éxodo capítulo 15 vemos este cántico que se le conoce como el cántico de Moisés. Y este cántico está dedicado a alabar a Dios por su presencia salvadora, por el rescate, por la protección y por el asentamiento de su pueblo en la tierra prometida. Este canto que también nosotros cantamos, ¿verdad? Que encontramos en Éxodo 15. Hay otro canto también en Deuteronomio 32, parecido, ¿verdad? Pero este es el que estamos enfocando. Este canto también al mismo tiempo es una profesión de fe. Sí, es una profesión de fe porque ellos están proclamando lo que sucedió en sus vidas. Un salmo dice: el pueblo liberado no tiene por qué gloriarse de esa victoria que fue de Dios y de Moisés, el hombre de fe, ¿verdad? El hombre no tenía por qué gloriarse. ¿Por qué? Porque esta obra fue llevada a cabo por Dios. Dios fue el que abrió el mar, es para Él únicamente la gloria. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es dar la gloria a Dios, ¿verdad? Una vez que
los muros caigan, nosotros debemos de darnos cuenta que no fue por nosotros mismos, pero también debemos de darle la gloria a Dios. Este cántico de Éxodo 15 también viene en Apocalipsis 15:3, es recordado. ¿De qué forma? Cuando nosotros como elegidos o como mártires de Cristo seamos salvados de todo lo que sucede en nuestra vida y coronados en gloria. Imagínense esto: si es bueno alabar a Dios por sus maravillas, es mejor aún reconocerlo en acontecimientos grandes y pequeños que demuestran su providencia, su amor y sus promesas. Podemos alabar a Dios y darle la gloria por lo maravilloso que es, ¿verdad? Por lo grande que ha envuelto este mundo, que ha desarrollado con todas las maravillas que hay. Pero más, tenemos que reconocerlo por estos acontecimientos. Y todavía podemos dar gloria a Dios porque en este hecho hay beneficio para nosotros, ¿verdad? Porque recuerden que el Mesías viene de nuestro Señor, del pueblo de Israel. Entonces también en esto deberíamos nosotros alabarlo. Como quienes más debemos de dar gloria. Bueno, también debemos de dar gloria como Israel al vencer a los madianitas, ¿sí? Y esta historia la podemos encontrar en Jueces capítulo 7. Jueces 7. Vamos a leer el verso 15 nada más. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Fíjense, Gedeón oyó el relato del sueño, su interpretación. ¿Qué hizo después de inmediato? Él adoró, ¿verdad? Él adoró. Gedeón tuvo fe, por eso aceptó que Dios le daría la victoria. Por eso fue que sirvió y adoró a Dios. Esta frase que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando los muros caigan, ¿qué significa? En nuestra vida, ya lo dijimos, ¿verdad? También cuando tus problemas cesen, o sea, cuando tus problemas terminen, tenemos que dar gloria a Dios. Y es que es parte importante que nosotros seamos agradecidos, ¿verdad? Seamos agradecidos, demos gloria a Dios por todas las cosas buenas que suceden en nuestra vida. Como aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que Gedeón sabía que esto venía de Dios, o sea, era providencia de Dios, y ellos no tuvieron ni siquiera que despeinarse, ¿verdad? Para llevar a cabo esta obra. Después de la victoria y sus beneficios, lo mínimo que nosotros podemos hacer es agradecer a Dios, ¿sí? Después de que nosotros muchas veces en nuestra vida no tengamos ni que sacudirnos nada, ¿verdad? A veces Dios obra de maneras misteriosas y nos da la victoria sin que nosotros hagamos nada. Entonces debemos de dar la gloria. Como quienes más, también como el salmista. En este caso quise poner este salmo, hermanos, que es el Salmo 29, 1 y 2. Salmo 29, 1 y 2, que nos dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debido a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Sabemos que Jehová es el Señor del cielo, ¿verdad? Y esta frase significa que Dios es el objeto de la adoración celestial. Jehová es el único, hermanos, que nosotros debemos de exaltar, nuestro Dios. Es el único al cual le debemos de rendir la adoración. Aún los seres tan exaltados, porque aquí el texto dice: oh hijos de los poderosos. ¿Quiénes son esos hijos de los poderosos? Son los hijos de Dios. Aún ellos deben de reconocer la gloria de Dios. Aún nosotros que hemos sido salvados y hemos puesto en una situación especial, tenemos que rendir la gloria, ¿verdad? A veces nos olvida esto y creemos que los únicos que deben de adorar o dar la gloria son aquellos que no conocen a Dios. Pero no, claro que no, ¿verdad? Nosotros entendemos que también nosotros tenemos que rendirle la gloria. Somos, a pesar de que somos esos hijos de los poderosos o hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de reconocer la gloria de nuestro Señor por todo lo que Él nos ha dado a conocer, su nombre, nos ha dado a conocer su palabra, ¿verdad? Sus grandes obras que Él ha hecho. Debemos de adorarnos, o sea, debemos de inclinarnos ante su santidad. De esta manera nosotros vamos a reconocer su posición como Dios, vamos a reconocer su naturaleza revelada y su carácter santo. Esto debería ser suficiente, hermanos, para que nosotros estemos tranquilos, ¿sí? Para que nosotros estemos tranquilos, porque Dios está en una posición sublime, ¿verdad? Y Él es el que dirige todo.
Su naturaleza es santa, es justa. En Salmos, hermanos, nosotros podemos aprender mucho de Dios y podemos entender la forma en cómo la veían los salmistas. Y tal vez si nosotros entendiéramos la naturaleza de Dios más, ¿verdad? Porque a veces nada más conocemos lo que el Nuevo Testamento nos dice, porque es lo que más estudiamos. Pero si nosotros estudiáramos más, hermanos, del Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta de las grandes cualidades de nuestro Dios, que son sublimes, ¿verdad? Y por esta razón presentaríamos una mejor adoración, una mejor alabanza, y le daríamos gloria a nuestro Dios de una mejor manera. Entonces, como lo reconoce el salmista, vea lo que le presentó en esta frase: aunque usted no entienda, aunque no tenga lógica, aún y aunque no sea razonable, todo está bajo control de nuestro Dios, y Él nos ayuda a bien. Fíjese, eso es lo que nosotros entendemos, y como el mundo esto muchas veces no entiende, como usted o yo a veces no entendemos. Aunque yo no entienda, aunque no tenga lógica y aunque no sea razonable, todo está bajo el control de nuestro Dios, y todo nos ayuda a los que confiamos en Él, ¿verdad? Entonces debemos de dar la gloria a nuestro Dios. Entonces debemos de dar la gloria a Dios, pero también, hermanos, ¿qué hacer cuando los muros caigan? También debemos de tener en cuenta que todavía no hemos terminado. Ya dijimos que debemos de darnos cuenta que no fue por nosotros mismos. Ya dijimos que debemos de dar la gloria a Dios, pero también debemos de tener en cuenta que todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado. Puede ser que cesen los problemas en su vida. Puede ser que usted pueda seguir adelante en eso que esperaba. Puede ser que esta contingencia pase y ya podamos reunirnos, pero tenemos que darnos cuenta que todavía no hemos terminado. Sí, todavía no hemos terminado. ¿Quiénes entendieron que aún no habían terminado? Bueno, Josué entendió esto. Josué entendió esto cuando envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Josué 7:2. Fíjense, en todo Josué capítulo 7 nosotros encontramos el relato que nos habla acerca de dos historias. Una es el pecado de Acán y el otro es la derrota de esta ciudad que se llama Ai. Sabemos acerca del pecado de Acán, ¿verdad? Que él desafió la prohibición de Dios y desobedeció, y luego todo el pueblo tuvo que pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero luego también vemos la historia de la destrucción de esta tierra que se llama Ai, ¿verdad? Y esta tierra era una pequeña ciudad fortificada ubicada en la región montañosa al noreste de Jericó. O sea, ellos terminaron en Jericó, ¿verdad? Cayeron los muros y ahora pasaron a esta otra ciudad. O sea, Josué se dio cuenta que todavía faltaba trabajo, ¿verdad? No, eso únicamente fue el inicio. Todavía les faltaba algo más. Josué salió en contra de Ai. Sabemos lo que dice la historia, ¿verdad? Que luego él no consultó a Dios y dependió únicamente de su fuerza, de la fuerza de su ejército, y pues fueron derrotados. Ya después Josué reconoció, ¿verdad?, que no buscó a Dios y le preguntó por qué había pasado esto. Entonces pues Josué se dio cuenta de que estaba ahí el problema con Acán, y pues luego ya vino la victoria. Pero aquí quiero que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Que Josué se dio cuenta que aún no había terminado, siguió adelante. ¿Quiénes entendieron que no habían terminado? Bueno, también Gedeón entendió que no había terminado. Sí, para esto quiero que veamos Jueces 8:4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y aquí quiero que enfaticemos esto, que puede ser que nosotros ya estemos cansados, ¿verdad? Que ya estemos cansados del camino que estamos llevando, de la vida que a lo mejor pues ya se ha hecho más difícil en estos tiempos, y puede llegar a nuestra mente que ya no podemos más. Puede llegar a nuestra mente que ya hasta aquí vamos a llegar, nada más, pues ni modo, hasta aquí me quedo. Y a veces no valoramos, ¿verdad?, todo el camino que llevamos recorrido, y todas las luchas que hemos tenido, todas las victorias que Dios nos ha dado, de qué forma Dios nos ha ayudado en gran manera en nuestra vida. Y por una cosa, ¿verdad?, que a lo mejor es más pequeña que otra que ya habíamos enfrentado, pues nos queremos detener. Yo quiero que veamos aquí cómo
A pesar de que los hombres de Gedeón ya estaban cansados, ellos todavía siguieron adelante. ¿Sí? Aquí el énfasis que quiero que hagamos es como Gedeón llegó al Jordán para pasar a pesar de los exhaustos que estaban. Seguían ansiosos de continuar la persecución hasta completar la victoria. Dios nos fortalece, nosotros solo debemos de estar ansiosos de terminar nuestro trabajo. Es parte de lo importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar ansiosos de terminar nuestro trabajo. Si yo tengo ese ánimo de estar ansioso, ¿verdad? Y de terminar mi trabajo, pues Dios me va a ayudar. Acuérdense lo que dice Isaías 40, 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 y 31. Este texto tan hermoso, ¿verdad? Y es que un verdadero cristiano, hermanos, nunca se rinde, aún cansado. El verdadero cristiano persevera, la guerra que enfrenta es diaria y con la ayuda de Dios obtiene la victoria. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos como cristianos. ¿Quiénes entendieron también que no habían terminado? Y ahora podemos poner un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Un ejemplo que a lo mejor ya nos es más familiar. El ejemplo es del apóstol Pablo, ¿verdad? Él dijo en Filipenses 3, 13 y 14, dijo: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio en supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo parecido también lo dijo en 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, he guardado la fe. A medida que se acercaba al fin de su vida, el apóstol Pablo con seguridad sabía y pudo decir que él había sido fiel a su llamado. Fíjense, él estaba seguro de que había sido fiel a su llamado. Por eso él pudo enfrentar con calma su muerte, ¿verdad? Porque él sabía que sería premiado por Cristo. Ojalá, hermanos, nosotros podamos tener esta tranquilidad, ¿verdad? Saber que hemos trabajado, que por mucho tiempo hemos sido fieles a nuestro Señor Jesucristo y con calma enfrentar lo que venga. Por eso podemos ver tantos hermanos, ¿verdad?, que están tan tranquilos a pesar de que la muerte está enfrente de ellos, ¿verdad? Porque ellos, como Pablo, ¿verdad?, entienden que han sido fieles y que pues lo que les espera es mejor. ¿Usted está preparado para su vida? Para su muerte, ¿está preparado? ¿Cómo se siente usted? ¿Tiene miedo? ¿Posee la misma seguridad y la expectativa de Pablo para encontrarse con su Dios? Fíjense, las buenas nuevas que nosotros tenemos, que es el Evangelio, nos dice la recompensa que tenemos, ¿verdad? Nos asegura que nosotros tenemos que estar tranquilos porque Dios ya ha preparado algo para nosotros. Y son muchas las recompensas que tenemos. Podemos decir que tenemos recompensas tanto en esta vida, tanto en la venidera. Porque últimamente he estado diciendo mucho una frase, la traigo en mi mente, y es que podemos decir, hermanos, que la iglesia es un pedazo del cielo, ¿verdad? Porque en este lugar, en la iglesia, nosotros reconocemos muchas bendiciones, ¿verdad? El reino de nuestro Dios es uno de los beneficios que tenemos. Y si nosotros reconocemos que esa recompensa no nada más es para los gigantes de la fe, como lo es el apóstol Pablo, si reconocemos que es para todos aquellos que ansiamos tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a poder tener la tranquilidad de Pablo. Pablo dijo estas palabras para animar a Timoteo y a nosotros de que no importa cuán difícil parezca la pelea, hay que seguir peleando. Sí, eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo, que no importa lo difícil que sea la pelea, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir peleando. Descubriremos cuando estemos ya hayamos vencido, cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios, que todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Sí, ha valido la pena. Entonces, acuérdense, debemos de tener en cuenta que todavía no hemos terminado. Por más difícil que sea la pelea, por más difícil que sea la batalla, no hemos terminado, ¿verdad? Vamos a reconocer cuando ya hemos terminado, pero cuando los muros caigan, cuando su problema cese, aún no es ese momento. ¿Sí? Y por último, hermanos, ¿qué hacer cuando los muros caigan?
¿Qué hacer cuando los problemas cesen? Cuando eso que le está impidiendo avanzar caiga, ¿qué hacer? Por último, debemos de construir algo mejor. ¿Sí? Debemos de construir algo mejor. Y nuevamente, hermanos, vamos a preguntarnos como quiénes. Bueno, como lo que sucedió después de caídas las murallas de Jericó. Y es que cuando cayeron las murallas de Jericó, Dios dijo que nunca debería ser reconstruida. ¿Sí? Él dijo que no debía ser reconstruida. Incluso esto lo vamos a ver en algunos textos. ¿Y qué es lo que se debía de hacer? Ahora lo que se debía hacer es edificar una nación santa. Y por eso es que no debía ser reconstruido este lugar. Pero ¿qué pasó? Y mucho cuidado en esto, ¿verdad? A veces Dios dice algo y nosotros queremos desobedecerlo. ¿Qué pasó? Pues hubo por ahí un valiente que quiso reconstruir, ¿verdad?, Jericó. En aquel tiempo, dice Josué 6:26, Josué juró diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Esta fue la maldición, por así decirlo, que iba a suceder a aquellos que intentaran, ¿verdad? Vea qué tan explícita es la palabra. Y pues, ¿qué cree? Pues como le digo, ¿verdad? Hubo un valiente. Josué profetizó esto, ¿verdad? Que sería maldito el que intentara reconstruir. Y luego hasta fue claro, ¿verdad? Porque también dijo que el hijo mayor del hombre moriría. Dijo también que su hijo menor moriría también cuando el templo fuera contemplado. Y unos 5 siglos más tarde esta profecía se encontró cumplimiento. O sea que alguien por ahí quiso, ¿verdad?, reconstruir Jericó. Y fue esto en la familia de un hombre llamado Hiel. Y esto lo encontramos, hermanos, en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 16:34. ¿Sí? Pues como le decía, ¿verdad? Por eso le digo mucho cuidado, porque a veces Dios dice algo y nos lo da hasta bien detallado, ¿verdad? Y dijo que iban a morir 2 de sus hijos. Pues este hombre de todas maneras intentó. Dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, hubo por ahí un valiente, pero pues pagó las consecuencias. Pero estamos diciendo, ¿verdad?, que cuando los muros caigan, como en Jericó, ¿verdad?, se debe de reconstruir algo mejor. ¿Y qué es eso mejor? Bueno, es lo que dice Éxodo 19:5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis mi oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo dice el verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se ha preguntado por qué Dios escogió a Israel como su nación? ¿Se ha preguntado esto? Él sabía que ninguna nación de la tierra era suficientemente buena. Ninguna nación era suficientemente buena. Pero a pesar de eso eligió a Israel. No por algo que hubieran hecho, no por esto, ¿verdad? No por algo que hubieran hecho, sino a pesar de las malas cosas que hicieron y que ellos harían. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué quería tener una nación especial en la tierra? Bueno, Dios hizo esto, hermanos, para que nosotros, para que se entendiera, para representar sus caminos, para enseñar su palabra y para ser una presencia salvadora en el mundo. Por eso escogió a Israel, ¿verdad? Para representar sus caminos, para enseñar su palabra y para ser una presencia salvadora en el mundo. También sabemos, ¿verdad?, que fue el medio para que viniera el Mesías. Entonces, hermanos, cuando los muros caigan debemos de construir algo mejor. Cuando los muros cayeron de Jericó, se debía reconstruir una nación santa. Y podemos decir otra cosa, hermanos, también, y ya para terminar, como quienes, ¿verdad? También como lo que sucedió con nosotros. Y es que cuando nosotros derribamos ese muro que se llama pecado, ¿verdad?, de nuestras vidas, ahora nosotros debemos de construir algo mejor. ¿Y qué es eso mejor? Ahora debemos nosotros servir a nuestro Señor. Sí, debemos de servir a nuestro Señor. Sabemos lo que dice Mateo 6:24: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios
y al dinero. Entonces, nosotros derribamos un muro llamado pecado y ahora estamos construyendo algo mejor, ¿verdad? Por eso servimos a nuestro Dios. Pero yo quiero que ya para terminar, y dadas las circunstancias, ¿verdad?, que estamos enfrentando, quisiera que hiciéramos una aplicación a nuestra situación actual. Hoy en día sabemos que hay un muro llamado enfermedad. Sí, ese muro, que no digo el nombre porque luego pasa algo, ¿verdad? No me acuerdo qué nos dijeron en el grupo de esta enfermedad. Pero sabemos que ese muro, ¿verdad?, no nos permite hacer algunas cosas. Surge la pregunta: cuando este muro caiga, ¿qué haremos? Sí, cuando este muro caiga, ¿qué haremos? Bueno, pues debemos también construir algo mejor. ¿A qué me refiero con algo mejor? Bueno, una mejor adoración, ¿sí? Una mejor adoración, una mejor comunión y un mejor servicio. Si ya adorábamos a nuestro Dios de una manera, si ya a lo mejor habíamos perdido el interés por adorar, porque ahora sí, ¿verdad?, todos queremos ya regresar, pero antes ¿qué? Pues antes no teníamos a lo mejor ese mismo deseo, pero ahora sí, ¿verdad?, porque ya valoramos y ya sabemos lo importante y lo maravilloso que es adorar a nuestro Dios. Ahora todos queremos hacerlo. Por ahí el otra vez me dijo un hermano: es que qué chiste, usted siempre va y yo no puedo ir. Digo, pues métese a estudiar para predicador y va a ver que usted va a andar ahí siempre. Digo, no es que nosotros lo queramos, ¿verdad? Sí, que sabemos que es así, ¿verdad? Y es importante y nos gusta hacerlo, pero ahora sí muchos, ¿verdad?, quieren adorar en el lugar de reunión. No les gusta a lo mejor a través de las redes sociales, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando este muro caiga, llamado enfermedad, tenemos que construir algo mejor, una mejor adoración, más reverentes. A lo mejor no anotaba, ahora sí anoto, voy a anotar todo porque me interesa, voy a prestar más atención y quién sabe, a lo mejor hasta yo prepararme para yo a lo mejor servir de alguna manera. Y pues también una mejor comunión con los hermanos, ¿verdad? Ahora también ya estamos valorando la comunión, ya quiero ver a mi hermano. Antes ni lo queríamos ver, ¿verdad? Le sacábamos la vuelta, pero ahora sí. Bueno, qué bueno que estamos entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, cuando este muro caiga, nosotros debemos de construir algo mejor, una mejor comunión y también un mejor servicio, ¿verdad? Si antes servíamos a Dios, ahora tenemos que hacerlo con más ganas, con más esfuerzos. Entonces, hermanos, hemos visto el tema cuando los muros caigan, ¿sí? Cuando los muros caigan. Y hemos dicho, ¿qué debemos de hacer cuando los muros caigan? Bueno, debemos de darnos cuenta que no lo hagamos por nosotros mismos, ¿sí? Dios obró, así como ha obrado a lo largo del tiempo. También debemos de dar la gloria a Dios, agradecerle, ¿verdad? Él es el único que se la merece. También debemos de tener en cuenta que no hemos terminado, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Se tumbó un muro, pero ahora hay que construir otro mejor, ¿sí? Y por último dijimos que debemos de construir algo mejor, ¿verdad? Sobre eso que cayó, ahora yo tengo que construir algo mejor, que sea más hermoso ante la presencia de nuestro Dios y que sea más, que nos traiga un mejor beneficio para nosotros. En Hebreos 11:30, hermanos, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Allá en Josué no nos dice esto, pero en Hebreos sí nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Podríamos nombrar Josué capítulo 6, la fe de lo invisible también, ¿verdad? Porque ellos vieron algo que a lo mejor no se podía ver a los simples ojos, pero se dieron cuenta, ¿verdad?, que si ellos hacían lo que Dios les dijo, pues iban a caer los muros. Y quiero terminar con esta frase que dice: cuando las puertas se cierran, Dios derriba las murallas, ¿sí? Puede ser que se cierren puertas en nuestra vida y no entendamos por qué, y puede ser que hasta nos queramos quejar, pero tenemos que darnos cuenta que Dios puede derribar murallas, ¿verdad? Él puede abrir camino donde no hay y nos puede mostrar un mejor camino. Espero, hermanos, podamos meditar en esto y ojalá este mensaje, hermanos, pueda ser de edificación para nuestra vida. Dios les bendiga.